Bien, bichos, bienvenidos de nuevo, gracias por reconectarse. Vamos a continuar, no vamos a poder acabar este ejercicio, pero pues vamos a ver lo más que podamos avanzar y les voy a compartir las clases que haya grabado al respecto de terminar este ejercicio con otro grupo para que tengan el panorama completo. Entonces voy a compartir ahorita esta presentación para terminar, a ver hasta dónde avanzamos. Tenemos 10 minutitos en el reloj. Estábamos en este punto determinamos la capacitancia total del circuito, entonces podemos finalmente dibujar un último circuito equivalente en donde solo tenemos un capacitor que sería el que representa la capacitancia total del circuito. Este capacitor tiene una capacitancia total de 6.99 microfaradios. Y la pregunta es, ¿con qué podría seguir para poder resolver? ¿Qué más? Ya calculé la capacitancia total. Ese ya es un valor que conozco. Incluso ya lo puedo poner aquí, 6.99 microfaradios. ¿Qué podríamos calcular después una vez que tenemos hecho esto? ¿Alguna idea? Recuerden que aquí tenemos aplicado un voltaje total. ¿Qué podríamos calcular si conocemos capacitancia total y voltaje total? La carga total. La carga total. Carga total, muy bien. Si queremos calcular la carga total de este circuito, ¿a qué va a ser igual? Dígame. Al Dígame. voltaje por la Voltaje capacidad. por la capacitancia. Ajá, pero sería el voltaje total por la capacitancia total. Recuerden que debe haber correspondencia. Entonces el voltaje total es de 50 volts el que aplicamos a este circuito. La capacitancia total es la que acabamos de calcular, el 6.99 microfaradios. Entonces resulta que la carga total es el producto de estos 50 por 6.99, ¿cuánto me da? 349.5. A ver otra vez, 600, 300. 300. Ajá, 49.5. 49.5, ok. 349, 49.5. El micro no lo operamos, entonces lo tenemos que poner aquí. Micro coulombs. Esa es la carga total del circuito, ya la conseguimos. Y luego el proceso, muchachos, para seguir resolviendo es ir a la inversa, ya que tenemos esta carga total. Aquí ya calculamos una carga total. Ya tenemos aquí su valor. Y entonces con este dato me regreso al circuito anterior y veo que en este caso, en el circuito anterior los tres capacitores estaban en serie. Eso me permite hacer algunas aseveraciones con respecto a las cargas en estos capacitores. ¿Recuerdan ustedes cuál es la característica de las cargas en un circuito serie? ¿Cómo son la carga total con respecto a las cargas individuales en un circuito serie? Iguales. Son iguales. Entonces, ahorita que ya calculamos la carga total, podemos regresar a este circuito y decir que la carga 1 es igual, perdón, la carga 1 es igual a la carga 2, 3, 4 y es igual a la carga 5 y todas son iguales a la carga total porque esa es la característica del circuito serie y entonces tenemos que todas ellas son iguales a 349.5 microcoulombs. Esto es por la propiedad del circuito serie. Entonces aquí ya pudimos determinar, nada más haciendo esta aseveración, pudimos determinar la carga 1, la carga 5 y la carga 2, 3, 4. Y entonces, bueno, de una vez ponemos en claro lo que ya conocemos. La carga 1 sabemos que es de 349.5.
microcoulombs. La carga 5 también sabemos que es de 349.5 microcoulombs. Y bueno, nos faltaría determinar todas esas cargas y todos esos voltajes. ¿Qué podríamos hacer todavía a partir de este circuito que estamos en la parte, en esta parte? Tendríamos que ver que recordar cómo son, ya que conocemos las cargas y las capacitancias, lo que podríamos hacer es calcular los voltajes. O sea, podríamos calcular el voltaje, por ejemplo, aquí, del capacitor 1. Y podríamos calcular el voltaje aquí del capacitor entre los terminales del capacitor equivalente 3, 2 y 4. Y podríamos calcular aquí el voltaje entre el capacitor 5. Y la pregunta es, ¿cómo calculo, por ejemplo, el voltaje 1? ¿A qué va a ser igual mi voltaje 1 en el capacitor 1? ¿Cómo lo calculo por definición? ¿A qué es igual el voltaje 1? ¿Qué entre qué o qué por qué? Carga sobre capacitancia. Pues sí, carga sobre capacitancia. ¿Cuál carga y cuál capacitancia? Carga 1 sobre capacitancia 1. Carga 1 sobre capacitancia 1, perfecto. Entonces la carga 1, dijimos, es igual a la carga 2, 3, 4, igual a la carga 5, son el valor que acabo de calcular para la carga total, 349.5 microcoulombs entre la capacitancia 1, que en este caso son 10 microfaradios, y eso me va a dar el voltaje 1. Esto es, los micros se van a eliminar, 349.5 entre 10 me da 34.95. 34.95 volts. Ok, y de la misma manera puedo calcular el voltaje entre 2, 3 y 4. Por ejemplo, el voltaje entre 2, 3 y 4. ¿A qué va a ser igual? Nuevamente repito, por definición, ya me dijeron es la carga entre la capacitancia, pero ¿cuál es la carga? ¿Cuál carga voy a tener que dividir entre cuál capacitancia? La carga 234 sobre Así la es. capacitancia ¿Cuál capacitancia? A324. La 324, ¿no? Igual, muy bien. Recuerden que se debe haber correspondencia. Entonces la carga 324 es igual a la 1, son los 349.5. 349.5 microcoulombs entre la capacitancia 324 que la calculamos en 43.33. 43.33 microfaradios. Y entonces si hacemos esta operación, ¿cuánto me da? 8.06. 0.66. 8.066, ok. Ese es el voltaje, 8.066 volts. Y ese es el voltaje entre los capacitores, es este, el voltaje entre los capacitores 324. Finalmente, de una vez podría yo calcular el voltaje en el capacitor 5. Si divido nuevamente la carga 5 entre la capacitancia 5. La carga 5 es igual a la 1 y es igual a 324 de 349.5 microcoulombs entre la capacitancia 5 de 50 microfaradios. Y resulta que el voltaje 3 con el voltaje 5 es de ¿cuánto? 6.99. 6.99. 6.99 volts. Y entonces ya tengo los tres voltajes, solamente para corroborar, porque si recuerdo, en un circuito serie, los voltajes se dividen de tal suerte que cuando yo los sumo, me deben de dar como resultado el voltaje total. Vamos a ver si es cierto, muchachos. Díganme cuánto es 34.95 más 8.066 más 6.99. 50. 50 puntos y algo, 50 casi prácticamente cerrados, ¿no?
Entonces Ajá. ahí estamos corroborando que están bien estos voltajes. Lo que hemos encontrado es el voltaje 2, 3, 4, 2, 1. Ya podemos por aquí ir poniendo los voltajes que encontramos. Lo interesante también es que ya encontramos el voltaje 2, 3, 4, es decir, podemos regresar a esta parte del circuito de arriba y ver que ya sabemos cuánto vale aquí el voltaje entre estos dos puntos. Aquí va a estar el voltaje 3, 2, 4. Y así vamos a ir regresando hacia el circuito hacia arriba. Esto nos va a servir para determinar las cargas entre estos dos capacitores. Y bueno, eso ya nos va a dar tiempo a verlo, muchachos, ya se nos acabó el tiempo. Regálenme su nombre en el chat. Les voy a compartir los videos que tenga al respecto de la resolución de este problema, lo que sigue, y les voy a publicar unos ejercicios, circuito serie paralelo y mixto. Y bueno, estoy a su disposición para las dudas, pero pues creo que es el último chance antes del examen del próximo lunes, muchachos. Entonces, pues nada más hasta ahorita puedo preguntar alguna duda, Lunes pregunta. 31, ¿verdad, profe? ¿Mandé? Lunes 31. El lunes 31, sí, porque ya no nos vemos el martes, es festivo, el miércoles también, entonces, pues ahí nos pasaron a torcer. ¿Y sería a partir de las 12 o a partir de las 11? A la hora que es tu clase. Para Es darte que las es 2 horas. las 2 horas. Ok. Para darte las 2 horas. No sería las 12, ¿no? A las 11. De A las 11 a 11. 1. De 11 a 1. Así es. Déjenme su participación en el chat, muchachos, por favor. No, pues gracias. Entonces estamos en contacto, muchachos. Cualquier duda, pregunta, comentario por Classroom. Y les comparto esto. En cuanto tenga la solución de esto, se los comparto en video para que lo revisen. ¿Algo más, muchachos? ¿No? No, profe. Ok, gracias. Entonces, estamos en contacto, muchachos. Gracias. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos en el examen y estamos en comunicación en el momento que lo Igualmente, necesiten. profe, nos vemos. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos, luego, profe. Hasta Igual, luego. hasta luego. Hasta luego. Finalizo para todos, muchachos. Gracias. Buen día.